Buenos días por la mañana, 8:30, estoy en Sheki, hora de ir a la estación central, que son unos 20 minutos caminando, y me vuelvo para Bakú. Después de 5 horas en Marshrutka, una furgonetilla, ya he llegado hasta aquí a Bakú. He ido a un hotel que tenía reservado, pero la habitación no tenía ventana, era interior, y al final he hecho que, bueno, me lo han podido cancelar y me han devuelto el dinero. Y voy a uno que fui el otro día, que estaba súper bien. Voy a comer en un georgiano, que le tenía muchas ganas, y ya os lo enseño. Esto era el clásico cachapuri, que es el pan con huevo, queso y mantequilla en mi caso. Y estos son los quincalis típicos. Dentro hay... Estos son rebozados, no sabía que se hacían rebozados. Rebozados con champiñón, y estos son los clásicos con queso. Y esta es la forma correcta de comérselos. Se moja en esta salsa picante, en mi caso. Mueve un poco. Y así se come, sin más. Están muy buenos, muy buenos. Muy bueno este sitio, increíblemente bueno. Estaba realmente buena la comida, o sea, me ha encantado. Había comido en algún georgiano en Barcelona, pero este la verdad que estaba más rico. He vuelto a los que hayáis visto los vídeos de los otros días, he vuelto a este hostel, que como tiene habitaciones, supongo que no tienen la capacidad llena, entonces hay una de las habitaciones que es de 4 que la ponen para 1, porque deben tener más espacio por ahí. Así que de lujo. Son como las 4 de la tarde, estoy llenísimo y muy cansado del viaje y quería explorar un poco, bueno, explorar no, porque es que ya la he visto toda esta ciudad, pero hacer unas tomas y eso porque hay muy buen sol, hay muy buen día hoy comparado con los otros, pero creo que me voy a pegar una siesta primero y mañana ya haré algunas tomitas para vosotros. Hola de nuevo, como siempre ya he hecho mi siestita y he ido a tomar un café por ahí, pero estoy llenísimo todavía, son las 8:30 y me acabo de tomar un café en una cafetería pija de estas. Y como ya he comentado en otros vídeos, lo curioso de aquí es que tienes unas cafeterías muy pijas al lado de unos comercios tradicionales de toda la vida con precios de risa. Luego tenía al lado la tienda de Bugatti y al lado un sitio de durums a 75 céntimos, o sea, hay unos contrastes muy extraños. Lo que voy a hacer ahora, os voy a poner unas cuantas imágenes random de unas tomas que voy a hacer aquí por la noche. Voy a ir caminando y voy a hacer sin más, o sea, tomas de las cosas clásicas, de lo nuevo, de esculturas, de lo que vaya encontrando por aquí, ¿vale? Sin ningún sentido. Ahí va. Comentaros que hay la avenida esta paralela al Mar Caspio, que es como la calle al lado del paseo marítimo, que el paseo está muy chulo, y es muy complicado cruzarla, o sea, hay muy pocos puntos en los que puedes cruzar por unos cruces subterráneos y te puedes tirar un buen rato andando que no hay manera de cruzar. ¡Hostia! Bueno, estoy hoy un poco más sentimentalón, ya sabes, eso que pasa cuando acabas los viajes. Y estaba compartiendo una pequeña reflexión por Instagram con el móvil sobre lo relativo del tiempo, ¿no? Ya sé que es un topicazo y todo esto, ¿no? Pero bueno, llevo aquí 2 semanas y estos viajes que son tan intensos, o sea, realmente parece que lleva un mes. Normalmente, cuando viajo con unos países donde tengo que moverme bastante y que buscarme bastante la vida, cuando pasan los 2-3 primeros días parece que llevas una semana allí y vives tantas experiencias y tantas cosas que cuesta asimilarlo, ¿no? Es con los días que te vas dando cuenta de todo lo que va sucediendo y
y vas como asentando todos esos aprendizajes y como digiriendo un poco, ¿no?, todo lo que pasó en el viaje. Y estaba pensando eso, que para unos será 2 semanas mi silla vacía del trabajo, que realmente no es nada, porque cuando estás cada día haciendo lo mismo en el trabajo, aunque haya pequeñas variaciones, los hobbies que tienes, quedas con un amigo, quedas con otro, haces esto, haces lo otro, pero al final siempre estás más o menos dentro del mismo marco, ¿no?, de tu zona de confort, vuelves a tu casa y todo es muy parecido. Entonces el tiempo pasa más o menos siempre igual. Pero lo que para unos ha sido, lo que comento, 2 semanas de nada que les habrán pasado volando, mi silla vacía en el trabajo, o sea, para mí ha sido una eternidad esto. Y es, al menos para mí, ya lo he comentado en otros vídeos, ¿no?, que es eso al final la vida, ¿no?, ir acumulando, joder, menuda chapa, ir acumulando estas experiencias y cosas nuevas, aprendizajes, este nuevo proyecto con los vídeos, que probablemente no los vaya a ver mucha gente, pero yo lo hago con mucha ilusión y me encanta. Y me gusta compartir eso que la gente no puede vivir, o no quiere vivir, o tiene miedo a vivir. Yo los animo a que, viéndome a mí, viendo estas tonterías de reflexiones, que lo hagan, ¿no? Habrá gente que no le guste viajar y punto, ¿no? Pero aquel que no lo hace por miedo, o sea, que se lance, no pasa nada. O sea, el riesgo de equivocarse no es muy grande, no hay muchos peligros, o sea, sal de tu zona de confort, viaja, vive esta intensidad del tiempo, ¿no? Es lo que comentaba antes por Instagram, es como la sala del tiempo del Goku, ¿no?, que se pegaban ahí 2 días en la sala del tiempo. Para ellos eran años y para otros eran 2 días. Pues eso es lo mismo, ¿no? Mi silla del trabajo han sido para otra una persona 2 semanas que yo no me he sentado ahí, por suerte para algunos compañeros, y para mí ha sido un mundo. Yo vuelvo ahí con una experiencia impresionante, con un montón de cosas aprendidas, con situaciones con las que he tenido que lidiar y sacarme las castañas del fuego que te hacen crecer, creo, al menos personalmente. Y nada, solo eso. Solo era pegaros esta pequeña chapa y compartirlo con vosotros, ahora que llega al final del viaje y entra el bajón de volver otra vez a la rutina. Ay, ojalá hubiera empezado esto en su momento, como me decía la gente, cuando empecé a viajar por India, por el sudeste asiático y bueno, por todos esos países a los que he viajado. Pero bueno, nunca es tarde y aquí estamos. Muy buenos días, aquí el señor de las ojeras, último día en Azerbaiyán. Voy a ver el museo y a dar una vueltecita por aquí, que hace un día magnífico, pero antes, desayuno, que va a ser la creme de la creme. Tremendo fail. Iba a ir a un sitio que hacen los fluffy pancakes esos de Japón, que me encantan, los comí hace poco también en Japón y me fliparon, pero no podía ser. Así que he venido al sitio del primer día. Muy rico. Vaya día, ¿eh? Ojalá Najicheván hubiera hecho este tiempo, madre mía, lo hubiera gozado.
Estoy aquí otra vez donde las Flame Towers, las torres de las llamas, el símbolo del país del fuego, de Azerbaiyán, porque el otro día cuando vine no hacía muy buen tiempo y además estaba nublado, y quiero sacar unas tomas de toda la ciudad para que lo veáis mejor, porque el otro día no sé si era que había nubes o polución, pero no se veía nada bien. Y estoy aquí en el Callejón de los Mártires, que ya solté una buena chapa. Le voy a decir a mi editor que os deje el enlace del vídeo por si no lo habéis visto. El editor. Claro, el editor. Ahora se lo digo. Y le clicáis y os veis el vídeo. Y veréis la tremenda chapa. Pues nada, ya habéis visto unas tomitas de la ciudad, que en el otro vídeo no quedaron muy bien del todo. Y ahora me voy a dar una vuelta por aquí, por el casco antiguo, a comer a un sitio tradicional, que ya quería venir al principio, pero al final no me dio tiempo. Y poco más. Voy a comer a este restaurante, que os he dicho antes que tenía muchas ganas de venir, que el otro día no fui. Es bastante top, parece ser. Así que vamos a ver. Bueno, la comida bastante top, ¿eh? Ya la he estado probando. Esos son espinacas con unos frutos secos, berenjenas con verduras y tomate, otras berenjenas. Está muy rico, ya me he comido uno. Y esto no lo he probado aún, pero bueno, se hará rico seguro. Un sitio muy bonito. Y la atención, increíble. Una forma curiosa de azucarar el té es que se ponen estos terrones en la boca, que son como de canela, y cuando lo tienen en la boca se van tomándose el té. Muy gracioso, yo lo he visto que lo hacen en varios sitios. Bueno, ya me he puesto las botas, ¿eh? Y me llevo bastante comida para comer, para cenar esta noche, que al barrio que voy al lado del aeropuerto hay poca cosa para cenar. Esto es el Museo de la Literatura de aquí de Azerbaiyán. Tengo que decir que la ciudad, o sea, de cuando llegué que era festivo y hacía mal tiempo, ahora que hace este calorcito y ya han acabado las festividades, o sea, tiene muchísima vida esta ciudad y tengo ganas de venir otra vez en verano o justo después de verano o antes y disfrutar un poco más de estar en la calle. Ya he vuelto otra vez al sitio donde me hospedé el otro día en los vídeos anteriores, el día antes de volar a Najicheván, porque está al lado del aeropuerto, vale 5 euros y este es un sitio genial. Es una casa gigante así de campo de un hombre y la parte de abajo la tiene habilitada para esto. Y ahora a ver si en un rato puedo tener un reencuentro con mi amiga gata embarazada, que durmió aquí conmigo el otro día. ¡Ostras! Si no lo había visto, si está aquí. Está aquí mi amiga, bebé. Hola, mira. Hola, bebé. El reencuentro. Bien. Ay, qué mimosa. Qué mimosa. Qué mimosa. Guapa. Qué guapa. Y buenos días, familia. Son las... ¿Qué hora es? Son las 3 de la mañana. Acabo de llegar al aeropuerto hace un poco y estoy aquí. Ahora os enseño qué chulo que es. Es súper moderno. Ayer me dormí tempranísimo.
ahora me esperan 5 horas hasta Frankfurt y de Frankfurt a 10 horas en la ciudad y luego para Barcelona. Así que voy a comer por ahí, voy a ver el centro un poco y poco más. Viene una zona que está bastante tranquilita, el aeropuerto está espectacular, súper moderno, ya lo vi cuando llegué, aunque apenas tuve tiempo de darme una vuelta. Y nada, aquí estaré tranquilito hasta que salga a las 4:50 el vuelo. El aeropuerto carísimo como todos, pero bueno, es lo que hay. Wenn die Abschnallzeichen ausgeschaltet sind. Sollten Sie bemerken, dass ein elektronisches Gerät beschädigt ist, heiß wird oder Rauch entwickelt, melden Sie sich umgehend bei der Crew. Achten Sie außerdem. ¡Magia! Estoy en Frankfurt, son las 8:30 de la mañana, me quedan aquí pues hasta las 5:40 que sale el vuelo, me quedan unas horas, pero estoy viendo que está todo cerrado porque es temprano y es festivo y encima está lloviendo y estoy muy deprimido. Así que, editor, ponme unas tomas de la ciudad, así como muy depresiva la música, todo muy tristón, ¿vale? Gracias. ¿En serio, tío? O sea, he dicho muy triste, o sea, no grabes cosas de luces y eso, y encima métele blanco y negro, porfa. Tía, tío, ¿en serio? O sea, no grabes Homeless y cosas de esas, tío, eso es ya demasiado triste. Solo cosas así de la ciudad, ¿vale? Venga, va, confío en ti. Magníficas y tristes tomas, vengo a ver el Museo de Frankfurt de Historia, que vale como 9 euros, creo que me ha costado. Compañeros, ya estoy en el aeropuerto, sumido en la más absoluta miseria, ya veis mis ojos, son las 5 de la tarde más o menos, sale el vuelo en 1 hora y media por ahí. El museo está muy guay, la verdad, por 8 euros me he tirado ahí unas 2 horas y pico y están bien las exposiciones que hay y no ha estado mal. Lo que sí que me ha gustado bastante, al final, aunque la haya visto lloviendo y relativamente rápido, es que la ciudad fue bombardeada después de durante la Segunda Guerra Mundial, cuando ya estaba terminando, en el 44 más o menos, y luego hubo un dilema a la hora de reconstruirla, que media ciudad quería que se reconstruyera como estaba, con lo clásico, y otros querían lo moderno. Y entonces hay una mezcla muy rara porque algunos edificios siguen siendo clásicos y otros son más modernos, y esa mezcla está chula también. Pero bueno, no creo que vuelva a esa ciudad. Me he comido un burrito en el Chipotle, recordando cuando estuve en Nueva York, comiendo en el Chipotle y poco más. Muy buenas. Ya ha pasado casi 2 meses desde que volví del viaje. Estoy ahora mismo terminando de editar el último clip. No hice ninguna reflexión final, ni lo pensé. Y bueno, no creo que haga falta, creo que ya he pegado una chapa un poquito antes. La chapa con alerta. Creo que eso ha sido suficiente. Solo deciros que gracias por acompañarme en este viaje, ha sido espectacular. O sea, realmente, si tenéis la oportunidad de viajar a Azerbaiyán, hacedlo. Tenéis estos vídeos, veis la diversidad que hay cultural y de paisajes y todo eso. Y nada, el siguiente viaje, que será
para vosotros la semana que viene, para mí en un par de días. Hoy estoy exactamente a 13 de mayo, estamos 13 de mayo, así que pasado mañana me voy a Moldavia y a Transnistria, ese país que no existe, que sigue atrapado en la Unión Soviética, que hace frontera con Ucrania, un país que desde que terminó la Unión Soviética en el 91 se independizó de Moldavia, es un país independiente de facto, o sea, no está reconocido por nadie, pero declararon su independencia. Moldavia le pareció bien, Rusia no quería anexionarlo porque no tiene nada que le interese, así que es un país independiente, sin que lo reconozca nadie. Solo reconocen 3 o 4 países y uno de ellos es una parte de Azerbaiyán que tampoco he reconocido, una parte del Nagorno-Karabaj. Así que nada, muchas gracias por los comentarios, por los likes, por compartir y todo eso, aunque a día de hoy creo que el vídeo que tiene más visitas tiene como 7500, uno de Azerbaiyán, supongo que habrá sido casualidad, pero nada, gracias otra vez por seguirme y nos vemos la semana que viene. Y una cosita más que me dice la gente de mi alrededor o gente que está un poco metida en YouTube. Nunca os digo esto de darle like y todo este rollo. De hecho, me da bastante rabia cuando lo hacen los creadores de contenido, sobre todo cuando lo hacen antes de empezar los vídeos y todo eso. Pero bueno, os voy a pedir que si habéis llegado hasta aquí, habéis estado siguiendo todo este canal y estos vídeos, pues me hacéis un gran favor solo por darle like al vídeo, ya que si no, YouTube no mueve esos vídeos y hace que el canal se quede en el olvido, como pasa con tantos. Por eso hay muchos canales que tardan años en salir, hasta que se hace un vídeo un poco viral o alguien lo empieza a mover. Así que me ayudarás muchísimo si le das like al vídeo, si te suscribes, si activas la campanita y todo esto que dicen. Realmente es importante. Yo esto no lo estoy haciendo por dinero, pero la verdad que cada vez que veo un comentario o veo las visitas, pues me motiva bastante para seguir. Todo esto lo hago yo, edito yo los vídeos, grabo yo los vídeos, me hago yo los guiones que estoy empezando a hacer, lo hago todo con muchísimas ganas y lo seguiré haciendo, pero si tengo un poco de apoyo, pues lo haré con más ilusión todavía. Vale, muchas gracias y nos vemos en el siguiente. A ver si la mayoría de personas de aquí practican la religión del musulmán. He salido a las 7 de la mañana desde Najicheván, he cogido un taxi, un bus, he salido a las 7 de la mañana de Najicheván. Países que tienen una ciudad que está bajo el nivel del mar, está a 50 metros. Emperador de Persia. Se cree que se fundó en el siglo, pese a que su localización es ahora un poco remota, 1200 habitantes. Es importante saber. Joder. Y el Çevreke es esa construcción que hace. Y el Çevreke es ese. Está a unas. Mierda. Aunque tiene origen. Aunque sus orígenes se remontan. De que veáis las imágenes. Joder. La mayoría de la religión predominante con el tiempo, hace poco la han reformado. Bueno, hago un pequeño salto temporal. Bueno, para ponernos un poco en contexto, voy a las cuevas de Kabi Ashif, creo que se llaman. Perdón. Bueno, para ponernos en contexto un poco, voy a las cuevas de... Vaya día, ¿eh? Ojalá mágica...